actividad del módulo número 4 de Violencia y Sociedad por Elsa Chaparro de 11.2. La actividad se basaba en completar unos cuadritos del módulo basándonos en unas preguntas. Las preguntas eran 10. La primera es: ¿qué busca el proceso de reincorporación de las FARC a la vida civil en los aspectos políticos, económicos y sociales? A continuación, pues voy a oscurecer la cámara después de haber dado la evidencia de que sí trabajé, para que se baje un poco la calidad del video y pueda subirse más rápido a la hora de presentar dicho trabajo. La segunda pregunta es: ¿cuándo nace el partido político de las FARC? La tercera es: ¿qué condiciones y requisitos deberá cumplir para ingresar a la política colombiana? La siguiente es: ¿se asignarán curules al Senado y a la Cámara pues para las FARC? La quinta es: ¿cómo serán las vocerías del Senado y la Cámara? La sexta es: ¿cuáles son las medidas de reincorporación económica? La séptima es: ¿qué tipo de seguimiento se hará? La octava es: ¿cómo se hará el seguimiento a la implementación? La novena es: ¿cómo se verificará que se cumpla con la implementación? Y la décima será: ¿cómo será el acompañamiento internacional, perdón? Muchas de estas preguntas pues están resueltas, digámoslo así, en la lectura. La mayoría, todas por decirlo así más bien. Porque digamos, en la primera, que es que busca el proceso de reincorporación de las FARC a la vida civil en lo político, social y económico, busca facilitar la transformación de las FARC y sus integrantes en actores dentro del sistema democrático y en general a la vida civil. La segunda pues es: ¿cuándo nace exactamente el nuevo partido o movimiento político que surja de las FARC? ¿Participarán en la política durante el proceso de dejación de armas? La respuesta es: el nuevo partido solo será reconocido luego de terminado el proceso de dejación de las armas y previo el cumplimiento de los requisitos que exige la ley para la creación de un partido, o sea, estatutos, plataforma política, entre otros, excepto la exigencia de haber obtenido el 3% de los votos depositados en la elección de Senado o Cámara de Representantes. La personería así reconocida se conservará de conformidad con las reglas aplicables a los demás partidos y la perderán si incurren en las faltas previstas en la ley, tales como estimular la formación de asociaciones ilegales, utilizar o permitir el uso de la violencia para ejercicio de la participación política y electoral, entre otras. La tercera es: ¿qué condiciones y requisitos deberán cumplir las FARC para hacer su tránsito de una organización armada a un partido o un movimiento político? Como condición fundamental para poderse transformar en una organización armada ilegal a un partido o movimiento político con personería jurídica, deberán haber dejado la totalidad de las armas. De igual manera, pues deberán cumplir con los requisitos establecidos por la ley, excepto el de haber obtenido el número determinado de votos en elecciones del Congreso. Se le asignarán curules en el Senado y Cámara al partido político conformado por integrantes de las FARC. ¿Cómo y cuántos? No habrá asignación de curules a dedo, dedocráticamente, como se dice coloquialmente. El nuevo partido que surja de tránsito de las FARC a la vida política legal deberá participar en los procesos electorales de 2018 y 2022. Para asegurar la política legal deberá tener una representación mínima en el Congreso de la República. El acuerdo garantiza una representación mínima de 5 senadores y 5 representantes a la Cámara durante los próximos 2 periodos. En todo caso, pues solo se asignarán las que falten para completar 5 curules, que de tal manera que cuando la lista obtenga 5 o más no se asignará ninguna adicional. La siguiente es: ¿cómo serán las vocerías en Senado y Cámara de Representantes del nuevo movimiento que surge de las FARC?
Se trata de ciudadanos en ejercicio, es decir, de personas que no tienen suspendida la ciudadanía como consecuencia de la condena penal o sanción disciplinaria y que no se encuentren en armas. Los voceros serán designados por la agrupación política con el gobierno, con el objeto de que participen exclusivamente durante el procedimiento legislativo especial para la paz que trata de el acto legislativo 01/2016 en los debates que surtan del Congreso de la República, pudiendo intervenir con las mismas facultades que tienen los congresistas, excepto el voto. ¿Qué medidas de reincorporación económica y social tendrán los integrantes de las FARC? Con el propósito de contribuir a la generación de condiciones a corto y largo plazo que faciliten la construcción de proyectos de vida dentro de la civilidad por parte de los excombatientes de las FARC, se acordarán medidas relacionadas como atención a los derechos de cada excombatiente en salud, acompañamiento psicosocial, educación y reunificación de núcleos familiares, entre otros. También apoyos económicos excepcionales y transitorios para la estabilización económica de estas personas una vez hayan hecho la dejación de armas y el tránsito a la legalidad. También apoyos excepcionales, transitorios y diferenciados para la construcción de iniciativas de carácter individual y asociativo como organización económica sociales del común, llamadas ECOMUN. ¿Qué tipo de seguimiento hará el gobierno nacional para asegurar que los integrantes de las FARC cumplan con las condiciones de reincorporación y no vuelvan a delinquir? Se creará el Consejo Nacional de Reincorporación, que será una instancia conjunta entre el gobierno nacional y las FARC, la cual tiene como uno de sus objetivos realizar el seguimiento al proceso de reincorporación de los integrantes de esa guerrilla y pues de igual forma se crearán consejos territoriales de la reincorporación que tendrán a su cargo, entre otras funciones, realizar el seguimiento a la reincorporación que tendrán a su cargo, entre otras funciones, realizar el seguimiento a la reincorporación a nivel territorial. La siguiente pregunta es, ¿cómo se hará seguimiento a la implementación del acuerdo final? Y al día siguiente de la firma del acuerdo final, se creará la Comisión de Seguimiento y Verificación de Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias, integrada por 3 representantes del Gobierno Nacional y 3 de las FARC o del partido político que surja de su tránsito a la vida legal. La implementación contemplará medidas y mecanismos que permitirán que la participación ciudadana incida efectivamente en las decisiones de las autoridades públicas correspondientes y promuevan el incida efectivamente en las decisiones de las autoridades públicas correspondientes y promuevan el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad y la construcción de confianza y la inclusión social. Contará con acompañamiento técnico, información y metodologías para asegurar la eficacia de la participación en la definición de prioridades y en la formulación de proyectos. No obstante a lo anterior, el Gobierno Nacional será responsable de la correcta implementación de los acuerdos alcanzados. La siguiente pregunta es, ¿cómo se verificará que se cumpla la implementación? Y la respuesta es, para hacerle el seguimiento a la implementación de los acuerdos, acordamos crear un mecanismo de verificación de los acuerdos que tendrá componente internacional y cuyo propósito es comprobar su estado y avances, identificar retrasos o deficiencias y fortalecer su implementación. El mecanismo de verificación estará compuesto por 2 notables. Serán 2 personas de representatividad internacional elegidas por una parte del gobierno nacional y otra por las FARC. Componente internacional de verificación que ya es distinto porque estará integrado por un representante de cada uno de los países ganantes acompañantes, o sea, uno de Cuba, uno de Noruega, uno de Venezuela y uno de Chile. Sin embargo, pues durante el periodo de transición no se exigirán los requisitos que se relacionan con obtener votos o beneficios en elecciones del Congreso
y que tampoco se acrediten como un determinado número de afiliados.